Bienvenidos. Hoy nos sumergiremos en las leyendas más legendarias y aterradoras que han fascinado a la humanidad durante siglos. Desde civilizaciones antiguas hasta relatos de criaturas imposibles, estos mitos han resistido el paso del tiempo. Algunos esconden secretos inquietantes y otros parecen demasiado reales como para ser simples invenciones. Así que prepárate, porque aquí comienza nuestro viaje. Los océanos han sido, desde tiempos inmemoriales, el hogar de criaturas que desafían nuestra comprensión. Y entre todos los monstruos marinos, uno de los más temidos es el Kraken. Este gigantesco ser aparece en las antiguas leyendas escandinavas y es descrito como un calamar colosal, con tentáculos tan grandes que podían arrastrar barcos enteros hasta las profundidades del mar. Los marineros del siglo XVII aseguraban que nadie que viera al Kraken sobrevivía para contarlo. Se decía que la criatura esperaba pacientemente bajo la superficie y cuando un barco pasaba sobre ella, emergía de repente, envolviendo el casco con sus enormes tentáculos y tragándolo junto con toda su tripulación. Algunos relatos afirman que el Kraken no solo atacaba con su cuerpo, sino que creaba gigantescos remolinos capaces de hundir cualquier barco en cuestión de minutos. Las sagas nórdicas e incluso documentos de exploradores hablan de estos ataques. En el siglo XVIII, el obispo Erik Pontoppidan escribió en su obra Historia Natural de Noruega que el Kraken era la criatura más grande jamás creada por Dios, afirmando que su cuerpo era tan vasto que podía ser confundido con una isla. Pero ¿podría haber una base real detrás de esta leyenda? En 2004, un equipo de científicos japoneses capturó las primeras imágenes de un calamar gigante en su hábitat natural. Este ser, conocido como Architeuthis dux, puede alcanzar más de 14 metros de largo y algunos restos encontrados sugieren que podrían existir ejemplares aún más grandes. Si un calamar de ese tamaño existe, ¿podría haber uno aún más colosal escondido en las profundidades del océano? En la niebla de la antigua Bretaña, una historia ha sido contada durante siglos. La leyenda del rey Arturo y la espada Excalibur. Se dice que Arturo era un joven desconocido hasta que un día encontró una enorme roca con una espada clavada en ella. Nadie podía extraerla, excepto el legítimo rey de Bretaña. Contra todo pronóstico, el joven Arturo tomó la espada y la sacó sin esfuerzo, demostrando que él era el elegido para gobernar. Desde entonces, se convirtió en el rey de Camelot, rodeado por los legendarios caballeros de la mesa redonda y guiado por el misterioso mago Merlín. Las historias cuentan que Arturo luchó contra invasores, defendió su reino con honor y que su espada Excalibur tenía poderes mágicos que lo hacían invencible en la batalla. Sin embargo, su historia terminó en tragedia. Traicionado por uno de sus caballeros, Arturo fue herido de muerte y llevado a la mítica isla de Avalon, donde según la leyenda, descansa hasta el día en que el reino lo necesite nuevamente. En los bosques helados de Canadá y el norte de Estados Unidos, se cuenta una historia que ha aterrorizado a los nativos durante siglos. La leyenda del Wendigo. Según la mitología de los pueblos algonquinos, el Wendigo es un espíritu maligno que posee a los humanos y los convierte en monstruos sedientos de carne humana. Los relatos describen a la criatura como un ser alto y delgado, con la piel pegada a los huesos, ojos hundidos y dientes afilados. Su aliento es helado y su presencia trae consigo un hambre insaciable. Se dice que el Wendigo nace cuando una persona recurre al canibalismo para sobrevivir en el frío extremo. Quien prueba la carne humana, según la leyenda, se transforma en un Wendigo, condenado a cazar y devorar a otros por el resto de la eternidad. Durante siglos, los indígenas advertían sobre no viajar solos en invierno, pues el Wendigo acecha en las noches más frías, susurrando con el viento y llamando a los viajeros perdidos por su nombre. Lo más aterrador es que esta no es solo una leyenda. Existen registros históricos de personas que aseguraban haber sido poseídas por el Wendigo. Uno de los casos más inquietantes es el de Swift Runner. Un hombre de la tribu cree que en 1879 mató y se comió a su familia entera durante un invierno brutal. Al ser capturado dijo que el Wendigo lo había obligado a hacerlo. Hoy en día los psicólogos han identificado un trastorno llamado psicosis Wendigo, una condición en la que las personas desarrollan un deseo inexplicable por la carne humana. ¿Es solo una historia para asustar a los viajeros? ¿O hay algo más acechando en los bosques nevados?
En las aguas turbulentas del océano, entre la bruma espesa y las tormentas eléctricas, los marineros han contado durante siglos la historia de un barco maldito, el holandés errante. Según la leyenda, este barco fantasma está condenado a vagar eternamente por los mares sin poder atracar en ningún puerto. Su historia se remonta al siglo XVII, cuando el capitán Hendrik van der Decken desafió a Dios y a la naturaleza, jurando que cruzaría el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica, aunque le costara la eternidad. Pero el destino le tenía preparada una lección. Una tormenta monstruosa se desató, con vientos tan violentos que ninguna embarcación podría resistir. Los marineros suplicaron que se diera la vuelta, pero el capitán se negó. «Navegaré hasta el fin de los tiempos si es necesario», gritó, desafiando a las fuerzas divinas. Y así fue. Su barco nunca llegó a tierra. Desde entonces ha sido avistado en diversas partes del mundo, navegando sin rumbo con una tripulación de espectros atrapados en su maldición. Incluso hay registros reales de marineros y exploradores que aseguran haber visto al holandés errante. En lo más profundo de la selva amazónica, entre ríos caudalosos y una naturaleza salvaje, se esconde un misterio que ha obsesionado a exploradores durante siglos: El Dorado. Cuenta la leyenda que en Sudamérica existía una ciudad completamente hecha de oro, donde las calles brillaban bajo el sol y los templos estaban cubiertos con metales preciosos. Esta historia proviene de una tradición indígena, donde se hablaba de un rey llamado el Hombre Dorado, que en una ceremonia sagrada se cubría completamente de oro y se sumergía en un lago como ofrenda a los dioses. Cuando los conquistadores españoles escucharon estos relatos, la fiebre del oro los llevó a organizar expediciones masivas. Creían que si encontraban el dorado, se harían inmensamente ricos. Entre los más famosos exploradores estaba Francisco de Orellana, quien recorrió el Amazonas en busca de la ciudad dorada, pero solo encontró selvas impenetrables y tribus hostiles. A pesar de siglos de búsqueda, nadie ha encontrado el dorado. Sin embargo, recientes estudios arqueológicos han revelado que en la Amazonía existieron antiguas ciudades avanzadas con estructuras de piedra, lo que sugiere que podría haber existido una gran civilización oculta en la selva. ¿Fue el dorado una metáfora de una sociedad próspera o realmente hay una ciudad enterrada bajo la selva esperando ser descubierta? Si hablamos de criaturas aterradoras, pocas son tan inquietantes como el hombre polilla, Mothman. Esta figura misteriosa ha sido vista en múltiples ocasiones y ha quedado grabada en la cultura popular como un presagio de desastre. Todo comenzó en noviembre de 1966 en la pequeña ciudad de Point Pleasant, Virginia Occidental. Un grupo de jóvenes aseguró haber visto a una criatura enorme con forma humanoide, alas gigantes y brillantes ojos rojos. Según su relato, la criatura los persiguió mientras conducían a toda velocidad, alcanzando los 160 kilómetros por hora sin esfuerzo. Pronto, otros residentes comenzaron a reportar avistamientos similares. Personas aseguraban haber visto a una figura oscura sobrevolando la zona, acechando en los bosques o parada en los tejados, con esos inconfundibles ojos brillantes. Pero lo más inquietante vino después. El evento más aterrador ocurrió el 15 de diciembre de 1967. El puente Silver que conectaba Point Pleasant con Ohio colapsó repentinamente durante la hora pico. Más de 46 personas murieron en la tragedia. Lo escalofriante es que muchos testigos aseguraron haber visto al hombre polilla en la zona en los días previos al derrumbe. Esto llevó a la creencia de que Mothman no era solo un monstruo, sino un presagio de tragedia, un ser sobrenatural que aparece antes de grandes desastres. En la Francia del siglo XVIII, en una región remota llamada Gévaudan, un depredador aterrador apareció en los bosques y comenzó a atacar a la población. Entre 1764 y 1767, más de 100 personas fueron brutalmente asesinadas por una misteriosa criatura. Los sobrevivientes describían un ser monstruoso, más grande que un lobo, con colmillos afilados, una fuerza sobrehumana y una sed insaciable de sangre. Las víctimas no solo eran asesinadas, sino también devoradas. El miedo se apoderó de la región. Algunos creían que era un lobo demoníaco, otros decían que se trataba de un castigo divino o incluso un hombre lobo. La desesperación creció tanto que el rey Luis XV envió a sus mejores cazadores para atrapar a la bestia. Se organizaron batidas con cientos de hombres armados, pero la criatura seguía atacando. Cada vez que alguien aseguraba haberla matado, aparecían nuevos ataques.
En el Océano Atlántico, entre Miami, Puerto Rico y las Bermudas, existe una zona donde aviones y barcos desaparecen sin dejar rastro. Conocido como el Triángulo de las Bermudas, este lugar se ha convertido en uno de los mayores misterios sin resolver de la historia. Las desapariciones comenzaron a documentarse hace siglos. Incluso Cristóbal Colón, en 1492, escribió en su diario que, al pasar por la zona, su brújula dejó de funcionar y vio extrañas luces en el cielo. Pero el caso más famoso ocurrió en 1945, cuando un escuadrón de 5 aviones de la Marina de Estados Unidos desapareció sin explicación. Antes de perder contacto, uno de los pilotos dijo por radio: "Todo está mal, el océano no se ve como debería, no sabemos dónde estamos". Ninguno de los aviones fue encontrado. Desde entonces, más de 100 barcos y aviones han desaparecido misteriosamente en esta región. Y llegamos al número 1, la legendaria ciudad de Atlántida, una de las historias más fascinantes de la humanidad. La Atlántida fue descrita por el filósofo griego Platón hace más de 2300 años en sus diálogos Timeo y Critias. Según sus escritos, era una isla próspera y avanzada que desapareció en una sola noche, tragada por el océano. ¿Qué decía Platón sobre la Atlántida? Según el relato, la Atlántida estaba ubicada más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Era un imperio poderoso, con una sociedad avanzada, tecnología sofisticada y una arquitectura impresionante. Se dice que estaba gobernada por el dios del mar, Poseidón, quien dividió la isla en 10 regiones, cada una gobernada por un rey descendiente suyo. Las descripciones de Platón hablaban de una ciudad de ensueño, templos dorados, palacios enormes, canales navegables y un ejército imparable. La Atlántida era autosuficiente, rica en minerales, con agricultura avanzada y un pueblo próspero. Sin embargo, su grandeza los llevó a la arrogancia. Según Platón, los atlantes comenzaron a volverse ambiciosos y corruptos, alejándose de los valores que los habían hecho poderosos. Intentaron conquistar otras civilizaciones, lo que provocó la ira de los dioses, y entonces ocurrió la catástrofe. Platón escribió que, como castigo divino, terremotos y tsunamis destruyeron la Atlántida en una sola noche y la hundieron bajo el océano. Desde entonces, la ciudad perdida ha fascinado a historiadores, arqueólogos y aventureros de todo el mundo. Y así terminamos nuestro recorrido por las 10 leyendas más fascinantes de la humanidad. ¿Cuál de estas historias te pareció más impactante? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más contenido lleno de misterio y aventura. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.